Muy buenas tardes. Bienvenidos al diplomado SNIC, Sistema Nacional de Inversión Pública y Contrataciones del Estado. GABPA, Gestión Académica y Empresarial, la Fundación Trujillo para el Desarrollo Académico y Social y la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional de Trujillo les dan la bienvenida. En esta oportunidad vamos a iniciar el diplomado con la ponencia Normatividad y Banco de Proyectos, órganos conformantes del SNIC, ciclo del proyecto y sus fases y los aplicativos informáticos. En esta oportunidad contamos con nuestro ponente, el ingeniero Blasco Núñez Velasco. El ingeniero Blasco Núñez Velasco es un ingeniero industrial graduado en la University of Southern California, USA. Posee maestría en docencia universitaria en la Escuela Internacional de Posgrado de la UCB Trujillo. También una maestría en tecnología de alimentos, mención en procesamiento en la International Fine Foods Copenhagen, Dinamarca. También ha realizado stages de alta especialización en diferentes core business de países europeos como Noruega, Alemania, Suecia, Dinamarca y en la South Pacific Seafood Corporation en Los Ángeles, California, USA. Ha laborado también como gerente técnico por aproximadamente 27 años en empresas en los Estados Unidos y en nuestro país, y por 10 años aproximadamente ha ocupado cargos en la alta dirección de diversas empresas relevantes en nuestra región. Es además un experto calificado en los sistemas de gestión integrada, los estándares ISO 9000, 14000, OSHA 18001, 22000. También en Supply Chain Management, gestión estratégica de operaciones, comercio exterior y negocios internacionales, tratado de libre comercio, gestión del talento humano y el comportamiento organizacional. Posee membresía activa a la fecha en las siguientes entidades académicas reconocidas mundialmente y relevantes en los Estados Unidos. Profesor invitado con acceso autorizado online a la comunidad de educadores de Harvard University School of Business. Profesor con acceso a la currícula, sílabos y material de clase de la Escuela de Ingeniería del MIT, el famoso Instituto Tecnológico de Massachusetts, USA. Es un profesional registrado en el Instituto of Industrial Engineering de los Estados Unidos de Norteamérica, con acceso vigente al programa de actualización profesional continua. Es un profesional registrado en la Foundation Center, entidad convocante a concursos anuales internacionales de proyectos sostenibles orientados al desarrollo socioeconómico, como es el tema de hoy día. Es docente y expositor invitado especial en las escuelas de posgrado y negocios internacionales de universidades acreditadas y relevantes en nuestro país. Ha sido finalista en el 2005 del concurso anual Development Marketplace, convocado por el Banco Mundial para financiar proyectos en países en vías de desarrollo. Debo decirles que de los 10 finalistas, quedó entre los 10 finalistas entre 2.380 proyectos de 108 países. Es ganador del concurso anual de proyectos para el desarrollo, convocado por el Fondo de las Américas, USAID Perú, en el año 2004. Muy bien. Y es un orgullo para nosotros decirles a todos ustedes que el ingeniero es peruano, es piurano, y aunque él no lo sabe, está nacionalizado trujillano. Lo recibimos con un fuerte aplauso, por favor. Gracias. Buenas tardes a todos. Una vez más, gracias a Dios que me permite estar aquí con ustedes. Gracias a todos ustedes por la gentileza de venir a aprender un poquito del poquito que yo sé. Vamos a compartirlo juntos hoy día. Y vamos a ir directamente al grano porque 4 horas es muy poquito tiempo para un módulo tan amplio como el que me he encargado, que es el módulo de apertura de este diplomado. Es un módulo amplísimo, prácticamente se puede trabajar unas 20 horas. Entonces lo he compactado para poderlo trabajar en 4 horas. Entonces, vamos a ir directamente al tema. ¿Cuál es el contexto
en el cual aparece el Sistema Nacional de Inversión Pública. ¿Cuál es el contexto socioeconómico, el contexto histórico en el cual hace su aparición el Sistema Nacional de Inversión Pública en el Perú? Antes que nada, vamos a ubicar las palabras. Sistema, miren, es porque al fin y al cabo no es una entidad, el SNIP no es una entidad, es un órgano de gestión que pertenece al MEF, al Ministerio de Economía y Finanzas. No es un viceministerio, ni es una dirección general, o sea, no es una entidad. El SNIP no es una entidad. El SNIP es un sistema administrativo para gerenciar los proyectos de inversión pública en el Perú. Entonces la palabra sistema es eso, porque es un sistema que opera sistemáticamente, más no sistémicamente. Ahora vamos a ver más adelante la diferencia. Opera sistemáticamente, más no sistémicamente. Sistemáticamente tiene un significado, sistémicamente es otro significado totalmente diferente. Sistémicamente viene de pensamiento sistémico, implica un poco complejidad que la vamos a trabajar hoy, muy brevemente, pero la vamos a trabajar de todas maneras hoy. Y sistemáticamente significa una labor repetitiva. Dice, por ejemplo, que ese señor venía robándole al banco sistemáticamente, quiere decir que era una labor que se repite sistemáticamente y él encontró la manera de robarle al banco sin que se dé cuenta el banco hasta que se dio cuenta el banco. Oye, eso es sistemáticamente. Sistémicamente es pensar que todo lo que existe forma parte de un gran sistema. Esa es la idea. Esa es la idea. Desafortunadamente, no estamos aplicando en el Perú pensamiento sistémico al SNI. No lo estamos aplicando. Y vamos a ver por qué no lo estamos aplicando. En el contexto histórico, voy directamente al grano para decir lo siguiente. Aquí en el Perú existió por muchos años el Instituto Nacional de Planificación. Entonces, estábamos analizando la palabra sistema nacional porque abarca a toda la nación peruana, a todo el territorio nacional. Luego la I de inversión y pública porque los fondos no son privados, los fondos son de todos los peruanos. Son fondos provenientes directamente del presupuesto nacional. Entonces ahí la única palabra que tiene una representatividad, que tiene un significado digno de aclarar, un significado digno de mención, es la palabra inversión. Sistema, un sistema administrativo. Nacional porque abarca todo el país. La I de inversión es lo que vamos a explicar ahorita. Y público porque los fondos no son privados. Los fondos nos pertenecen a todos. Los que tenemos el orgullo y la satisfacción de sentirnos verdaderos peruanos. Entonces vamos a explicar la I, inversión. Entonces nace como una necesidad de poder de alguna manera reglamentar, poner orden, aplicar una metodología que sea coherente entre todos los proyectos de desarrollo que se dan en el país. Pero todo proyecto, que vamos a conocer las etapas, preinversión, inversión y posinversión, las vamos a conocer hoy día. Aunque brevemente les estoy dejando material como para que lean unos 3 meses facilitos sin parar. Todo lo que va a aparecer ahora en el escritorio de mi laptop, material que se lo voy a dejar a ustedes. Tengo todas las normas vigentes, se las estoy dejando. Vamos a tocar los puntos relevantes de esas normas. Inversión implica invertir dinero. Por ahí viene la cosa, invertir dinero. Pero pues invertir dinero a la loca ya sabemos que es cosa de locos. Invertir el dinero cuesta tanto ganarlo, cuesta tanto conseguirlo, que es necesario pensar bien primero qué voy a hacer con este dinero. Existió en el Perú, en épocas pasadas, el Instituto Nacional de Planificación. No existían los gobiernos regionales en ese entonces. Me voy a demorar 5 minutos en hacerles historia, porque como cultura general es bien útil saber cuál es el contexto histórico dentro del cual aparece el SNI. Entonces, y ese Instituto Nacional de Planificación todavía operaba con un Perú totalmente centralizado, no se movía nada, si es que el ministerio correspondiente en Lima no daba el visto bueno, no existían los gobiernos regionales, los alcaldes provinciales y distritales se nombraban a dedo,
de acuerdo al tinte político que estuviera en ese momento de moda. Así se nombraba. Toda esa gente, obviamente nombrada a dedo, pues tenía la obligación de obedecer a quien le había puesto el dedo, a quien lo había nombrado. Y por ahí la cosa pues se manejaba con un centralismo excesivo. Sin embargo, el Instituto Nacional de Planificación, que desafortunadamente desapareció con el gobierno militar de la Colorado, era un ente que planificaba, decidía cuáles eran las líneas de desarrollo en las cuales debería orientarse el esfuerzo, valga la redundancia, el esfuerzo de desarrollo del Perú. Las líneas de desarrollo serán estas, por ejemplo, camino, educación, salud, defensa, seguridad pública, etc. Y luego priorizaba, decíamos, ¿y cuál es más importante? Este lo ponemos primero, el otro segundo, el otro tercero, el otro cuarto, el otro quinto. Y teníamos las 5 líneas de desarrollo trazadas por el gobierno, pero trazadas por el gobierno utilizando un Instituto Nacional de Planificación en el cual habían expertos en planificación. Planificación es planificar para el futuro, nadie planifica para el pasado. A nadie se le ocurre decir, voy a planificar cómo celebrar mi cumpleaños del año pasado. Una locura, el año pasado ya pasó mi cumpleaños, no puedo planificar cómo lo voy a celebrar, ya lo celebré, si es que lo celebré. Ahora, sí tiene sentido decir voy a planificar cómo voy a celebrar mi próximo cumpleaños, sí. Entonces planificar y proyectar son sinónimos, proyectar y planificar son sinónimos, no tienen el mismo alcance, lo vamos a ver ahora, no tienen el mismo alcance, pero son sinónimos, muy sinónimos. La sinonimia entre estos dos términos es, yo diría, de un 90-95%. Solamente que los utilizamos en distintos contextos. En la empresa privada, nosotros decimos, vamos a elaborar el plan estratégico para el próximo año. Ahí dice planificación, plan estratégico. ¿Qué vamos a hacer el próximo año para cumplir nuestros objetivos del próximo año? En estos momentos, por ejemplo, nosotros ya tenemos totalmente listo nuestro plan estratégico para el 2013 en mi compañía. Lo venimos trabajando desde junio hasta octubre. En noviembre y diciembre hacemos gestión de integración. Integramos todos los planes de todas las gerencias. Logística, producción, calidad, finanzas, marketing, etcétera, etcétera. Y durante el mes de noviembre y diciembre integramos todos los planes estratégicos que ha elaborado cada una de las gerencias para volverlo un solo plan, el plan coherente, el plan del año 2013, y que empieza a funcionar el día 1 de enero del 2013, sin que movamos nada porque ya lo tenemos listo. Imagínense cómo sería si esperáramos el 1 de enero para comenzar a hacer el plan del 2013, se nos acaba el 2013 planificando. Entonces, todo plan es una proyección de ideas, y esa es la sinonimia. Planificar es prácticamente, no digo absolutamente, digo prácticamente lo mismo que proyectar. Entonces, cuando hablamos del NIP decíamos, la I es de inversión, la I significa inversión, lo que quiere decir que vamos a ponerle plata a algo que para nosotros le llamamos proyecto. Vamos a meter proyecto X, le vamos a meter plata. Pero tenemos que distinguir también de que nosotros disponemos o no disponemos de recursos, y los recursos pues los podemos clasificar en grandes grupos: recursos naturales, la materia prima que utilizamos para elaborar los productos que fabricamos y vendemos, podríamos decir recursos tecnológicos, la tecnología que aplicamos como metodología para fabricar, para hacer control de calidad, etc. Recursos técnicos, diferente a tecnológico, los recursos que nosotros, con qué contamos nosotros cuando hacemos, por ejemplo, aplicación de ciencia más que de tecnología en una línea de procesamiento, en una línea de trabajo, una línea de manufactura. Pero dentro de esos recursos también tenemos recursos económicos y recursos financieros. Les ruego que en esta partecita le pongan toda la atención que puedan para que aprendan a distinguir cuál es la diferencia entre recursos económicos y recursos financieros. Para muchos de nosotros, cuando nos hacen esta aclaración, son la misma cosa, y no es la misma cosa. Recurso de inversión es aquel dinero que va a ser utilizado en un proyecto de inversión, lo cual implica
comprar el terreno, edificar la fábrica local, traer la maquinaria, etcétera. Todo aquello que a nivel de balance se llama activo. Todo lo que es propiedad de la compañía se convierte en el activo fijo. Ahí está, terrenos, edificaciones, equipo, maquinaria, herramientas, etcétera, etcétera. El dinero que hemos invertido en él es capital de inversión. El otro capital es capital de trabajo. Es el capital que vamos a utilizar para producir. Ya está lista la fábrica, si mañana empezamos a producir. Entonces hay que comprar materia prima, hay que pagar energía hidrandina, hay que pagar sueldos, jornales, transporte, comprar combustibles, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es capital de trabajo. También se le conoce con el nombre de capital de rotación, porque es fabrico, me costó 4, lo vendo en 5, me gané 1, regresa, retorna, por eso se llama capital de rotación, o en rotación, retornó, saco el 1 que me gané, vuelvo a gastarme los 4 en producir de nuevo, vuelvo a vender en 5, me vuelvo a ganar 1, entonces la utilidad es directamente proporcional a la cantidad de vueltas que le demos a nuestro capital de rotación, que es el capital de trabajo. Entonces la diferencia entre capital de inversión y capital de trabajo es que el capital de trabajo sirve para la producción propiamente dicha y el capital de inversión es aquel que se va a convertir en el activo fijo de la compañía. Si hay alguien tiene, y esto para toda la clase, si hay alguien que tiene dudas o necesita que algo que estoy diciendo requiere una mayor explicación, solamente levanta la mano, hace su pregunta y yo lo repito sin ningún problema. Aquí he venido para transferir lo poquito que Dios me ha permitido aprender sobre el tema y estoy para eso, estoy para responder preguntas. Entonces, si ya sabemos que la I de SDIP significa inversión, quiere decir que estamos hablando de un tema que está orientado hacia ver cómo vamos a gastar el dinero, cómo vamos a invertir ese dinero en un proyecto. Entonces, cuando uno despilfarra plata, cuando uno tiene plata, generalmente esto nos ocurre a todos los seres humanos, cuando uno se la gana fácil, se la gasta fácil. Cuando a uno le cuesta ganársela, créame que lo piensa bien antes de gastarse un solcito. Y cuando uno lo piensa bien, es cuando está haciendo una inversión inteligente. Cuando uno no lo piensa bien, está haciendo una inversión irresponsable. Entonces, el SNIP va por ahí. No es exactamente el objetivo. Lo que yo acabo de decir no es exactamente el objetivo del SNIP. El objetivo del SNIP lo vamos a leer ahora directamente en la ley. No. Lo que ocurre es que tener un Instituto Nacional de Planificación, como el que teníamos y que ya no tenemos, tener un organismo que haga planificación bien hecha, implica de que todos los peruanos tenemos acceso a la información de qué es lo que el Estado ha decidido hacer, cuáles son las líneas de desarrollo que el Estado ha fijado para el próximo quinquenio. 2013-2018, el Estado ha dicho vamos a desarrollarnos en estas 5 áreas o en estos 5 campos. Pero el mismo Estado establece qué prioridades le vamos a dar. Primero educación, después seguridad ciudadana, o primero seguridad ciudadana y después educación. Primero salud, segundo educación, o primero educación y después salud y después seguridad ciudadana. Ese orden de prioridad lo establece políticamente los que están mandando en el país. No es solamente en el Perú, es así en todo el mundo por si acaso, en los países democráticos. Pero ese es el tema, de que cuando los países llegan a tener por mala suerte un gobierno no democrático, un gobierno de facto, un gobierno de golpe, un gobierno prepotente, no les conviene, a esos gobiernos no les conviene tener un Instituto Nacional de Planificación, no les conviene tener un órgano de planificación. ¿Por qué? Porque les impide actuar de acuerdo a sus caprichos. Hoy día decidí regalar computadoras en toditito a las escuelitas de la sierra. Se subían el gobernante de turno a un helicóptero, llenaba el helicóptero de computadoras y se iba por los pueblitos de la sierra repartiendo computadoras, lo cual no es malo, lo que pasa es que los pueblitos no tenían luz eléctrica. Entonces, eso es una inversión loca, eso es una tontería, y esto es una burla al pueblo. Eso se llama populismo.
Entonces los gobiernos populistas y los gobiernos no democráticos le tienen pánico a la planificación. ¿Por qué? Porque la planificación es la que nos permite a nosotros ver por dónde se va a conducir el gobierno, en dónde va a meter los escasos recursos económicos de los cuales dispone. Y cuando nosotros hablamos de inversión, indudablemente, si nosotros decimos vamos a meter tanto en un proyecto de irrigación, vamos a meter tanto en carretera, vamos a meter tanto en mejorar hospitales, vamos a recuperar íntegramente, físicamente, arquitectónicamente todos los colegios emblemáticos del Perú, y plata, y plata, y plata, y plata. Cualquiera dice que facilito, vamos haciendo proyectos y establecemos que para carreteras necesitamos tanto, para hospitales tanto, para escuelas tanto, para seguridad ciudadana tanto, para construir los colegios emblemáticos tanto, etcétera, etcétera. Pero la gran pregunta de ahí, mis queridos amigos, es ¿de dónde vamos a sacar el billete? Esa es la gran pregunta. Resulta que hemos sumado esto, más esto, más esto, más esto, y son 5.000 millones, y nomás disponemos de 3.000. Entonces hay que recortar algo. En esa recortada es donde vienen los pleitos, donde interviene la politiquería, no la política bien entendida, la politiquería. El alcalde provincial de tal sitio es de mi partido, entonces ahí le voy a mandar plata. El de acá no es de mi partido, se lo voy a tener seco todos los 5 años. Son decisiones políticas. Este no tiene canon minero, no tiene, pues piña, el de acá tiene, sí. Vamos a manejarle su canon minero, su canon petrolero, para que se maneje, para que maneje sus proyectos. Entonces, indudablemente, una de las primeras cosas que hizo un gobierno de facto, como el gobierno del general Velasco Alvarado, que destruyó esta patria. Yo no estaba en el Perú en esa época, o sea, me acababa de ir al extranjero, pasaba un montón de años afuera. Indudablemente fue desaparecer el Instituto Nacional de Planificación, porque no le convenía de ninguna manera que todos los peruanos tuviéramos acceso a saber qué se va a hacer, en qué sitio, con qué plata, de dónde va a salir la plata. Si hay alguien que no lo comprendió, lo repito, pero a ningún gobierno de facto, a ningún gobierno no democrático le conviene tener organismos de planificación. Pasó la historia, vino la primera regionalización. No voy a mencionar nombres de presidentes, no voy a mencionar partidos políticos porque no es mi función y por decencia no lo hago. Entonces, simple y llanamente vino la primera regionalización, que fue todo un fiasco. Esa cosa nació mal, murió mal. Así de simple. Entonces, con la primera regionalización se suponía que íbamos a romper el centralismo de los organismos, de los ministerios del INA, sin cuyo permiso nosotros no podíamos invertir nada, teníamos que pedir permiso, ellos nos aprobaban y nosotros lo gastábamos. Si ellos no, decían no podíamos gastar nada. Entonces, cuando se crea la primera regionalización en el Perú, se dice que los gobiernos regionales van a tener el mismo derecho del gobierno central a disponer de sus propios fondos, etcétera, 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 etcétera. Indudablemente que eso es lo que decía la ley. De ahí a la realidad, ustedes son realmente jóvenes, es muy probable que no, de hecho, no se han vivido eso. Pero por cultura general se lo estoy diciendo. Eso está en la historia, eso está en la web, eso lo pueden leer el día que quieran, pueden leer. Entonces, la cosa de que ahora ya no era el Estado el que decía las 5 líneas de desarrollo para los próximos 5 años van a ser estas, sino cada gobierno regional tenía la libertad de decir, para mi región las 5 líneas de desarrollo son estas, y ellos mismos las priorizaban. ¿Dónde viene el problema? ¿Dónde arranca el problema de toda esta cosa? Viene la época de que el Perú entra en un franco camino de desarrollo. Hemos tenido el PBI, el Producto Bruto Interno más alto de Sudamérica durante varios años. Las reservas han crecido tremendamente. Gracias a la minería, tenemos canon minero, gracias al petróleo que cada día es menos, pero igualito deja un canon petrolero. Entonces ha habido una temporadita, entre comillas,
de gran disposición de fondos, y qué pena, no había proyectos bien hechos. Entonces, había plata para los proyectos y no había en qué gastar la plata, porque los proyectos que habían hecho, eso que llamamos proyectos nosotros los peruanos, son unos mamotretos, pues, son unos mamotretos. Entonces lo mandamos al SNI para que lo aprobaran, lo devolvían, ¿no? Ya lo corregimos, lo volvíamos a mandar, lo volvían a devolver, lo volvíamos a mandar, lo volvían a devolver. Así, hay casos de devolución de 4 o 5 veces. Entonces se acababa el año, esa entidad, ese gobierno regional, ese gobierno municipal, provincial, etcétera, no había cumplido con gastar el dinero que le habían asignado para gastar en ese año. ¿Y qué tenía que hacer? Qué triste, devolvérselo al Estado. Ahí te devuelvo 80 millones que no he podido gastar. ¿Y por qué no los he podido gastar? Si hay necesidades en tu región, en tu provincia, en tu distrito. Es decir, no he podido gastarlo porque el SNI no me aprobó, ni siquiera en etapa de preinversión, los proyectos que yo he preparado. Entonces ahí surge la idea, ¿es el SNI una entidad? No. ¿Es el SNI un sistema? Sí. ¿Que pertenece a quién? Al que administra la plata en el Perú, al MEF, al Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Y por qué ha hecho esa devolvedera de proyecto? Porque le están poniendo título de proyecto a algo que simple y llanamente no es proyecto. Es un pocotón de datos desordenados que no lleva a nada, no tiene objetivos claros, no tiene metas trazadas, está totalmente desactualizado, etcétera, etcétera. Y lógicamente la gente que está allá sabe de proyectos y simplemente se los devuelve. Entonces regresan acá, entran en trompo los presidentes regionales, entran en trompo los alcaldes provinciales y distritales, porque, ay, eso que tú hiciste no ha servido para nada, ahora no tengo que devolver la plata. ¿Verdad? Sí. ¿Lo estamos viviendo? Sí. El próximo mes se acaba el año y muchísimos entes de gobierno, como gobiernos regionales y municipalidades provinciales y distritales, van a volver un infierno de plata, ¿no? Porque no lo han podido invertir, porque no han sabido invertir. ¿Es culpa de ellos? No, no es culpa de ellos, definitivamente no es culpa de ellos. ¿Es culpa de quién es? El hecho de que los gobiernos regionales y los gobiernos municipales no cuenten con personal profesional capaz, competente, ad hoc para hacer proyectos de verdad. ¿De quién es la culpa? ¿Del que los contrató? ¿Doloroso? Súper doloroso lo que estoy diciendo. Pero es mi realidad, yo soy consciente de la edad que tengo y no me voy a venir aquí a contarles cuentitos y a llenarle la cabeza de un optimismo falso. Si nosotros no nos preparamos para hacer los mismos proyectos que nos van a sacar del subdesarrollo, estamos perdiendo el tiempo, señores. Estamos perdiendo el tiempo, estamos desperdiciando fondos, nos estamos engañando a nosotros mismos y estamos engañando a un montón de gente que confía en nosotros. Y ahí lo dejo, porque ese es el contexto en el cual nació el SNI. Ahí lo dejo. Tengamos presente que a ningún gobierno de facto, a ningún gobierno pseudo-democrático o no democrático abiertamente, le conviene tener un órgano de planificación. ¿Por qué? Porque le va a impedir ejercer su populismo, esa cosa de que hoy día he amanecido con ganas de regalar computadoras. 2 helicópteros, vamos a repartir computadoras por todos los pueblos de la región. Mañana se despierta el gobernante de turno y dice, hoy día voy a regalarle televisores de plasma a todos esos pueblitos chiquitos para que vean las noticias. Oye, pero si ahí no llega cable mágico, no llega nada. Es más, tampoco tienen luz eléctrica, todavía no tienen dónde enchufar el televisor, primito, para regalar televisores donde no hay dónde enchufar. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido a crear prioridades, no hemos aprendido a establecer prioridades en las necesidades que nos están afectando a todos nosotros. Algunos de ustedes puede hacerse la pregunta muy sencilla cada mañana, ¿qué es más importante? ¿Educar a la gente o contribuir a la seguridad ciudadana? Si alguno de ustedes es capaz de contestarse esa pregunta y decir, esta es la respuesta correcta, yo quiero compartirla. Me invitan y yo ansiosamente voy a ir para que me cuente cómo priorizar. ¿Qué es primero? ¿Educar a nuestra gente? ¿Qué es primero? ¿Mantener la salud de nuestra gente? ¿Qué es primero? ¿Mantener la seguridad ciudadana? ¿Qué es primero? Mantener la democracia, pero verdadera democracia, no
las pseudodemocracias que estamos acostumbrados a vivir en este país. Yo no pertenezco, por si acaso, a ningún partido político, jamás he pertenecido, y ya me queda muy poco tiempo de vida para que me meta a un partido político ahorita. Lo que estoy hablando es lo que sé verdaderamente de mi país. ¿Que me duele? Me duele. ¿He vivido un montón de años afuera de este país? Sí. Entonces me da pena ver cómo Raimondi tenía razón. El Perú es un mendigo sentado en un banco de oro. Estamos sentados en un banco de oro. Todititos los Andes son nuestro banco de oro. Viene gente de fuera, escarga de agua el banco, saca el oro y se lo lleva. Qué bonito, ¿no? Nosotros no sabemos ni escarbar siquiera. Tengo una ganas loca de continuar con el tema, pero los respeto a ustedes y tengo que entrar al tema, el tema por el cual me han invitado. ¿Ok? Pero que nos quede claro, ese es el contexto en el cual nació el SNIP. En esta página, todo lo que vean que se expone ahí, todo, les va a ser entregado hoy día mismo después de la exposición. Eso lo he preparado especialmente para ustedes. No tomen nota porque si se van a llevar eso, ¿para qué? Se van a llevar eso. Ahí está toda la normatividad actualizada y concordada del SNIP actual. Así que no necesitan echarse a buscar que esta ley, que este decreto modificó. No, ahí les estoy dando todo lo actual, lo actualizado. Entonces, vamos a hacer una mirada rápida aquí. La normatividad quiere decir conjunto de normas legales bajo las cuales nació y sigue, está funcionando el SNIP. Esta es la ley que crea el SNIP, actualizada, modificada por la ley número tal, del 25 de mayo y tal. No voy a leer los detalles para no perder tiempo, ahí están. Pueden referirse a eso con solamente entrar a Google y tienen las leyes modificatorias que modificaron a la ley original. Sin embargo, yo les estoy dando la ley original también en PDF, así que no sufran. El Decreto Supremo 102 del 2007 es el reglamento del SNIP actualizado. Ya se lo estoy dando actualizado. La resolución directoral 003 que aprueba la directiva general del SNIP es un poco como la metodología bajo la cual debe ser interpretado el reglamento del SNIP que fue aprobado por el Decreto Supremo 102. Fíjense la diferencia, 7-11, 2007-2011. El 002-2011 que aprueba guías metodológicas para los proyectos de inversión pública y el anexo SNIP 25 de la directiva general del SNIP. Resolución Directoral 03 del 2012 es recientito, aprueban disposiciones especiales para el proyecto de inversión pública de mejoramiento de la red vial nacional, con pavimentos a nivel de soluciones básicas y otras disposiciones, y lo menciono ahí no porque hay algún interés especial en hablar de mejoramiento de la red nacional, sino que en esa misma Resolución Directoral 03 han salido estas otras que sí son importantes. El anexo SNIP 26, lineamiento para la conformación de programas de inversión en el marco SNIP, que eso sí le interesa a todo el mundo, la gente que trabaja en municipalidades, gobiernos regionales, etc. El anexo SNIP 10, parámetros de evaluación, cómo se evalúan los trabajos que nosotros mandamos de aquí, o que los gobiernos regionales, provinciales, distritales mandan a Lima para su evaluación, cuáles son los parámetros bajo los cuales evalúan. Entonces, la 005 del 2012 también es nuevo, aprueba el lineamiento para la formulación de proyectos de inversión pública de apoyo al desarrollo productivo y de prevención de desastres. Esto está totalmente vigente. Lineamiento para la formulación de proyectos de inversión pública de apoyo al desarrollo productivo, totalmente vigente, donde dice nuevo, eso es copiado directamente de la fuente, del SNIP mismo. Lineamiento para proyectos de inversión pública de prevención de desastres. El 006 aprueban disposiciones especiales para proyectos de inversión de mejoramiento de carreteras. Abajo tenemos el anexo SNIP 10, parámetros y normas técnicas para formulación de proyectos. El 10, parámetros de evaluación. El 10, actualizando el de arriba. El anexo SNIP 16, contenidos mínimos de los informes técnicos de evaluación de proyectos de inversión pública. La evaluación que hace el MER. Muy bien, todos estos dispositivos legales, todos, sin excepción, los tengo en mi bandeja
aceptan serios a ustedes ahora. Entonces, vamos a abrir, que indudablemente interesa que lo miremos detenidamente. La ley. Ley que crea el Sistema Nacional de Inversión Pública. Objeto de la ley, vamos a abrir una agrandadita. La presente ley crea el Sistema Nacional de Inversión Pública con la finalidad de optimizar el uso de los recursos públicos destinados a la inversión mediante el establecimiento de principios, procesos, metodologías y normas técnicas relacionadas con las diversas fases de los proyectos de inversión. Diversas fases son 3 por si acaso nomás, pero las fases tienen algunos subfases. No se preocupen que ese material se lo estoy dando. Ya no voy a repetir esto que se lo estoy dando porque todo lo que yo digo aquí está aquí y debe estar entregado a usted. Muy bien, fíjense cómo aquí se han priorizado bien el objetivo, donde dice objeto de la ley y dice con la finalidad de optimizar el uso de los recursos públicos destinados a la inversión, mediante el establecimiento de principios, procesos metodológicos también. ¿Qué pone primero? Principios. Principios son valores. Principios, valores. Los 10 mandamientos de nuestra religión católica están basados en principios y valores, o al contrario. Los principios y valores están basados en los 10 mandamientos de nuestra religión. Entonces va por ahí, la prioridad que tiene el SNIP es cómo hacemos para que la plata que nosotros le otorguemos para que maneje proyectos aquí, allá o más allá, no vaya a parar en bolsillos de los vivos que manejan el proyecto y que realmente sea invertido en el proyecto. Más adelante, sin que sea parte de este diplomado, número 1, sin que sea parte de esta clase, vamos a hacer una comparación de cómo hacemos proyectos en el sector privado. Vamos a presentar, en determinado momento, aunque sea por un momentito, vamos a presentar el modelo del PMI, Project Management Institute, el Instituto de Gestión de Proyectos, entidad mundialmente reconocida, porque pues todo el sector privado se guía por ese modelo de hacer proyectos. Y este modelo de hacer proyectos es igual al modelo del SNIP. La respuesta es simple, sencilla y categórica. No. No. Pero aquí vale la pena hacer una reflexión, y una muy buena reflexión. Nosotros hemos pasado en el Perú gobiernos de toda clase, buenos, malos, recontra malos, etc. Nunca un recontra bueno, hasta bueno hemos llegado. De ahí es todo para abajo. El sector privado peruano en algún momento quebró, muy pocas excepciones. El sector privado peruano se desincentivó y dejó de invertir en el Perú, dejó de creer en el Perú. No, ahí ha seguido. En la buena y en la mala, ahí ha seguido. Pero vayamos al fondo. ¿El sector privado peruano es capaz de ganar dinero? La respuesta es categóricamente sí. Sí, sí. En el sector privado ganamos plata, sí. Porque no hay idiotas, no hay locos que metan su dinero, que inviertan su dinero para perderlo. La razón de ser de un negocio es invierto 4 porque quiero sacar 5 o porque quiero sacar 6. Si saco 8, bendito sea Dios. Pero eso está basado en principios y en valores. Indudablemente. ¿Cuál es el principio fundamental en el sector privado? El principio fundamental es optimización de la productividad. Optimización de la productividad. Vamos a hacer de este proyecto un proyecto realmente productivo que nos haga ganar plata. ¿Por dónde va el SNIP? Es un adelantito, porque más adelante tengo escrito eso. Esto que estoy diciendo ahorita lo tengo escrito ahí. El SNIP no prioriza la optimización de la productividad. El SNIP prioriza la optimización de las labores de auditoría para impedir que los fondos vayan a parar a donde no deben ir a parar. Las auditorías. El modelo SNIP es un modelo orientado a facilitar la auditoría de los fondos. Ese es el modelo SNIP. Y es por eso que cuando agarran gente del sector privado y le dicen, oye, ayúdame, hombre, a hacer este proyecto de la municipalidad, que el sector privado me ha pasado a mí, por eso lo digo.
no entiende lo que está pasando. Es otro orden de prioridades. Esto está hecho para que el auditor es la persona que va a venir y va a decir, ¿están robando o no están robando? Y que en un detalle más profundo diga, están robando por aquí. Y que en un detalle mucho más profundo diga, fulano está robando por aquí. Entonces, el modelo SNIP está orientado a facilitar las labores de auditoría. Y es por eso que pone en primer lugar la palabra principios. No robarás. En el sector privado, nosotros ni mencionamos eso. ¿Por qué? Porque se supone que todos los que estamos trabajando ahí somos gente decente. En el Estado roban y no pasa nada. El más alto funcionario del Estado roba, se va un tiempo afuera, regresa y lo vuelven a ser presidente. En el sector privado, un fulano medio mete la mano en algo y se va para la calle. Si la compañía no le quiere hacer escándalo, simplemente lo despacha. Entonces fulano va a pedir trabajo en otro lado y le va a decir, ¿dónde está trabajando? En tal compañía. Y llama por teléfono, oye, no compadre, no te mientes, fulano es un ladrón, punto, se acabó el problema. Está muerto. Está muerto. El solitito se hizo el harakiri. ¿Saben lo que es harakiri, no? Los japoneses se ponen aquí y se tiran contra la pared, sale al otro lado la punta. Ese es el harakiri. Entonces ellos han priorizado principios. ¿Por qué? Primero, pongamos orden aquí. Aquí tiene que haber orden. Aquí tiene que haber orden. Aquí como la impunidad campea en el sector público, entonces no hagamos que este proyecto se vuelva la razón de ser o el escudo de impunidad para alguien que se va a enriquecer con este proyecto. Entonces le damos prioridad a la metodología de las auditorías para poder establecer un control verdadero. Nosotros en el sector privado no es que toditos seamos angelitos y que si nos morimos nos vamos al cielo toditito con zapatos y todo, no, eso no, ni siquiera lo piensen. Ni siquiera lo piensen, porque no es así. Lo que ocurre en el sector privado, utilizamos otros sistemas de control que son mucho más efectivos. Muchísimo más efectivos que los sistemas de control que utiliza el Estado. Aparte, nosotros sí detectamos una cosa, una irregularidad o una no conformidad, la detectamos en 24 horas, máximo 48. En el Estado se necesita que se acabe un gobierno, que se vayan los que han estado gobernando, para recién enterarnos de lo que han estado haciendo. Cuando lo buscamos al fulano ya está en Australia, en Francia, en Inglaterra, en Colombia, ¿sabes por dónde andar? ¿No? Oye, vamos a terminar de leer esto, porque es importante. La razón de la ley que crea lo que vamos a aprender con el poquito que les voy a transferir el día de hoy. Entonces dice, restablecimiento de principios, procesos, metodologías y normas técnicas relacionadas con las diversas fases de los proyectos de inversión. El ámbito de aplicación de la ley, ahí está 2.1, 2.2, 2.3, tal cual lo presenta la ley. Yo se lo presentaba más adelante, les he hecho un cuadrito, quiénes están, quiénes pertenecen al sistema y en qué nivel. Se lo he puesto por niveles, ¿verdad? Entonces dice, quedan sujetos al impuesto de la presente ley las entidades y empresas del sector público no financiero, de los 3 niveles de gobierno, nacional, regional y local, que ejecuten proyectos de inversión, mejor dicho, todos los que manejan plata del Estado están ahí. Las entidades y empresas son agrupadas por sectores y niveles de gobierno, los mismos que serán establecidos en el reglamento, solo para los fines de la presente ley. Hay un reglamento especial que lo voy a presentar a continuación. La incorporación de los gobiernos locales al ámbito de aplicación de las normas del Sistema Nacional de Inversión Pública será de forma progresiva, de acuerdo al cumplimiento de los requisitos establecidos por el Ministerio de Economía y Finanzas. Ahí yo creo, y me disculpan si es que estoy hablando demasiado rápido, pero es donde nosotros enfrentamos, la realidad. Yo soy piurano, ¿verdad? Ingeniero ya lo dijo, yo soy piurano, entonces, y yo veo lo que viene ocurriendo en mi tierra desde hace mucho tiempo. Piura fue destruido por el niño del 83. Hay calles que desde el 83 no han sido reconstruidas. Si ustedes ven Talara, que es el sitio donde yo me crié, porque mi padre trabajaba para la petrolera, para
petrolera americana, que fue estatizada por las Corradas, y que, dicho sea de paso, y muy chiquito, con todo el respeto que me merecen ustedes, fue la que me dio la beca para que yo pudiera irme a estudiar al extranjero. De otra manera, mi padre no hubiese tenido cómo mandarme a estudiar al extranjero. Esa compañía, por mis notitas, me mandó para afuera. Muy bien. El asunto es que Talara sigue igualito, como si ayer hubiese sido el niño del 83. Fíjese, pasó el niño del 98 que nos hizo también yaya profunda. Fue niño sobre niño, porque entre los dos niños no se hizo nada. Niño del 98, hasta ahora ¿cuántos años han pasado? Y no pasa nada. Y la pregunta es, los gobiernos regionales que han transcurrido, pongámosle del 98 para acá, ¿han dispuesto de fondos necesarios para hacer algo mejor de lo que han hecho? Sí. Pero lo que no podemos es justamente evitar, desafortunadamente, no podemos evitar la falta de principios. Yo soy egresado de un colegio nacional, yo estudié en el Colegio Nacional San Miguel de Piura. En esa época, el colegio de más renombre al norte del Perú, el otro era San Juan de Trujillo. Fue nombrado entre los colegios para ser reconstruidos como colegio emblemático. Nombraron la comisión, lo que maneja la plata, el gobierno regional, El asunto concreto es de que a la hora que se ha terminado la reconstrucción del colegio, no hay piscina. ¿Por qué? Porque la plata de la piscina se evaporó junto con el agua. Entonces, estamos hablando de realidades, Pero parémonos en esa realidad, ¿Alguna vez en la historia del Perú ha habido en la educación primaria, secundaria o universitaria un curso que diga, vamos a enseñarles cómo elaborar proyectos de inversión pública? No, nunca ha existido. Llega por elección debidamente democrática, llega un alcalde a ser alcalde del distrito, una persona a ser alcalde del distrito, de una provincia, o llega a ser presidente de la república. Y simple y llanamente la pregunta es, ¿alguna vez se ha llevado un curso de proyectos? No. ¿Cómo se va a medir la salida del subdesarrollo de tu pueblo subdesarrollado? Por el avance en el desarrollo. Indicadores clave de desempeño en el avance del desarrollo. Bueno, que le estamos ganando la batalla al subdesarrollo. ¿Nos estamos desarrollando realmente o estamos jugando al cuento? Esa es la gran pregunta. Muy bien, pero ¿en quién me apoyo para hacer proyectos de desarrollo? ¿Cuántas veces me ha tocado exponer? Yo soy profesor de posgrado en la Nacional. He tenido oportunidad de ser invitado, varias oportunidades por UNI para tocar este tema concretamente. Y hay un montón de gente que pues trabaja en programa de desarrollo, gerencia de desarrollo. Con todo el respeto que ustedes me merecen, pregúntenle a cualquiera de esos señores, ¿qué es desarrollo? Defíneme desarrollo. ¿Qué es desarrollo? Se les torció el chasis porque no saben lo que es desarrollo. Esa es nuestra realidad, Un alcalde dice, hay que hacer proyectos. ¿Quién sabe de proyectos? Pancho es ingeniero. Llámalo a Pancho. Pancho, ¿tú eres ingeniero? Sí. ¿Sabes de proyectos? Uy, aquí va a haber chamba. Sí. No sabe nada, pero pues sí. Entonces vamos a empezar a mandar pues, mamotretos al SNIP. El SNIP le va a devolver sus mamotretos. Eso es nuestra realidad, sí.